Colombia es un país el cual se ha visto muy afectado por los estragos y consecuencias de la corrupción. Tan solo en los últimos años se ha obtenido un índice de percepción de corrupción de 39, donde 0 es extremadamente corrupto. La definición que más describe el caso particular colombiano, que incluso es el más utilizado por la Institución de Transparencia Internacional, es el que entiende la corrupción como el abuso o desviación del poder encomendado, bien sea público o privado. Aún así, las definiciones son muy versátiles al ser este un concepto multifacético que abarca muchas áreas. En este ámbito, la corrupción está ligada al análisis costo-beneficio que aquellos que lo cometen realizan en un contexto institucional, o como lo explica el autor Klinghardt, depende del poder monopólico sobre un bien o servicio, la discreción de los funcionarios, la rendición de cuentas y el grado de transparencia. La principal problemática en este contexto se da por el desvío de fondos públicos que disipa recursos destinados para infraestructura, educación y atención médica. Un claro ejemplo de esto fue el carrusel de la contratación en Bogotá del 2010, en el cual se descubrió que varios contratistas, incluidos el alcalde, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano y funcionarios públicos, inflaban los precios de contratos de obras públicas, desviando más de 80.000 millones de pesos. La sociología categoriza la corrupción como una práctica relacionada a los patrones de comportamiento reconocidos como válidos en una sociedad, caso concreto de Colombia, ya que la aceptación o normalización de la corrupción a medida que aumenta la frecuencia de esta se ve reflejado en la conocida cultura del vivo, la cual es una expresión de dicho país que relaciona corrupción con astucia. Un ejemplo de lo anterior lo da Francisco Toumi, quien analiza la importancia del narcotráfico y el conflicto interno del país sobre la corrupción, ya que deslegitima el orden público que coexiste con una estructura económica vinculada con el lavado de dinero y ligando esta realidad a cambios en la moral de la cultura. Incluso otra evidencia está en el hecho de que en Colombia el 58% de los empresarios de una muestra poblacional piensa que si no se pagan sobornos se pierden los negocios. En la escena se ve un vehículo blanco de alta gama evadiendo el pico y placa y una patrullera de la policía que lo requiere. ¿Tiene pico y placa? Terminal 1. Mientras ella se aleja del vehículo por unos segundos, el conductor saca el dinero de su bolsillo, lo cuenta y alista. Le está sacando más billetes, saca el de 50. La patrullera, después de hacer sonar su radio, hablando con un supuesto cabo, le devuelve los papeles del carro y el conductor sigue sacando dinero para llenar el portadocumentos que segundos después le devuelve. Y mire cómo le pasa la billetera, marica, y ella la recibe, vea. La transacción duró 4 minutos 20 segundos. En este ámbito, la corrupción potencia y agrava los demás problemas del país, empobrece más a las comunidades marginadas por los desvíos que eran para programas de bienestar social, genera descontento social y por ende problemas de convivencia y relacionamiento con el gobierno, entre otros. Un ejemplo de esto es la compra de votos en las elecciones generales del 2018 en Colombia. Se renovaron el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. En este contexto, Aida Merlano, del Partido Conservador Colombiano, ganó un escaño en el Senado con 73.250 votos. Lo que hay que decir sobre esto es que la forma en que funciona el negocio de la corrupción electoral requiere primero alguien que financie la compra de votos, la corrupción del elector. Y ahí lo que normalmente hacen los políticos es ir a buscar un empresario, un contratista o un banquero, alguien que tenga el capital para entregárselo en una maleta que le permita después ir a corromper electores. En eso se encasilla todo aquello relacionado con procesos legislativos como el clientelismo y la manipulación de elecciones que erosionan la confianza en el sistema democrático. Acá se analizan aspectos como la relación entre la rendición de cuentas, la calidad y la capacidad institucional. Lo anterior lo confirma José Albert Tyson cuando explica que el clientelismo es la fuente de corrupción que tienen los estados, donde su fundamento se centra en el apoyo o amparo que recibe un grupo determinado de personas a cambio de favores que recibe de otra. El clientelismo en Colombia funciona a partir de un caudillo, a partir de un líder que lo que básicamente hace es tener una clientela y paga por su clientela. Y eso no solamente se ve en la costa caribe, sino que se ve en diferentes partes del país. Uno escucha coloquialmente en las reuniones graciosas, uno dice, no, es que por el voto pagan 300, 150, 50.000 pesos. Es claro que la costa caribe es muy susceptible a todos estos fenómenos de compra de voto por vía del caballito, que es una de las formas, por vía de trasteo de votos, por vía de inscripción fraudulenta. Toda esta erosión de los valores culturales anteriormente mencionados y lo común que la corrupción en Colombia se ha vuelto dentro del mismo, limita la capacidad de la sociedad para condenar la corrupción y dificulta la construcción de una ética pública sólida. La poca integridad y transparencia conduce a prácticas corruptas que erosionan la confianza en las instituciones y distorsionan la asignación de recursos, como ya se comentó anteriormente.